Seguimos en vivo en este lado B especial, en este viernes 27 de junio. Una de las voces que escuchábamos ahí era la de Alicia Luciardo, que está acá en el living con nosotros del IAF. ¿Cómo andas, Alicia? Bienvenida, un gusto tenerte por acá. Buenas noches, muchas gracias por ¿Andás bien? Muy bien, gracias. Bueno, y tenés a tu compañero Leonardo Bando también del IAF. ¿Cómo andas, Leonardo? Muy bien. Un gusto que estés por acá. Y saludamos de vuelta a Nilo Patiño, un amigo de la casa también. ¿Qué dice, Nilo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Andás bien? Mucho gusto por... Bueno, hoy no me trajiste a Samuel hoy, Samuel Blixen. No está en cuartel de invierno. Ahí está, le mandamos un abrazo grande a Samuel, que capaz que está mirando. Sé que está Inés, la hermana, que hoy por Instagram me dijo que nos iba a estar mirando, así que le mandamos un abrazo grande. Gracias. A ustedes feliz cumpleaños, le tengo que decir, 20 años del IAF, ¿no? Estamos de celebración. Sí, están de celebración. Sí, estamos con estas 2 décadas de celebración de trabajo, de búsqueda de restos. Vos coordinando desde 2017, pero estás desde 2006, me decías. Fines hoy. de 2006 es Casi. cuando ingresé al equipo. Esos 20 años son casi tuyos ahí. Me faltaron unos añitos ahí. Ahí está. ¿Y en tu caso, Leonardo? ¿Estás desde el inicio, después te fuiste, volviste? Yo ingresé al mes que ingresaron los batallones, en julio de 2005, y estuve hasta finales del 2006, que fue ese periodo de año y medio de primera etapa de búsqueda. Ahí se presenta el informe, se entrega el informe, y después por convocatoria de Alicia volví a retomar los trabajos. Yo me fui a vivir a Rosario, Santa Fe, y retomé con el GIAFE en 2020. Ajá, en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, sí, a fines de año. A fin de año, bueno. Vieron que hoy estoy mostrando libros, ¿no? Me traje parte de la biblioteca de casa, y este es un gran libro también. Fernando Butazzoni, un abrazo grande a Fernando que quizás está mirando. Tierra Mínima, sos protagonista también acá, Alicia, de este gran libro. Y hablando de estos 20 años, ¿no? ¿Se puede hacer una especie de resumen, de balance? ¿Cómo podés resumir todo esto que ha pasado en estos 20 años? Y es difícil resumirlo porque ha sido un camino de muchos cambios, de mucho crecimiento. Pero que también ha tenido muchísimos desafíos, ¿no? El desafío de pasar por distintas instituciones que son las que se involucran en la búsqueda en los distintos periodos de gobierno, con los consecuentes cambios que tiene eso para las propias dinámicas internas del equipo, para sostener una investigación a largo plazo, para tener recursos humanos para dar cuenta de la temática. Pero yo diría que el denominador común de los 20 años ha sido, por un lado, la escasa información, ese insumo tan básico y necesario para un arqueólogo para hacer una búsqueda, que ha sido siempre escaso, impreciso, vago, y que ha sido sostenido de alguna manera o que ha sido exprimido al máximo por las ganas, por el entusiasmo de hacer la tarea y de demostrar que, bueno, si no hay información, igual se puede trabajar, y si bien no es el escenario ideal, podemos lograr algún resultado. Ese es un muy buen punto que quizás sirve para preguntarte o recordarle a la gente, ¿no? Esto de los restos encontrados. A partir de esa poca información que vos decías, ¿cómo se logró acceder? Entonces, además del entusiasmo y las ganas, hay mucho de conocimiento también y de paciencia, me imagino, ¿no? Sí, un poco de todo eso, pero también de aprendizaje y de detenerse en el camino y decir, bueno, ¿qué estaremos haciendo mal? De evaluación constante, digamos, también. Claro, estás evaluando el método, estás evaluando la técnica, estás evaluando la interpretación que haces de la información todo el tiempo, ¿no? Y juntando el aprendizaje de lo que es cada predio, de lo que es cada hallazgo, porque cada hallazgo, aunque sean pocos numéricamente, significan muchísimo para nosotros en términos de entender cómo ha sido este ocultamiento de los cuerpos, cómo han sido estas dinámicas de ocultamiento. Entonces, cada hallazgo suma información a este libro que está casi que en blanco, ¿no? Después de tantos años. Claro. ¿Qué significa para vos, Leonardo, también estar trabajando, tratando de aportar en esta causa tan importante, además? Y es una brutal responsabilidad, porque es el momento de focalizar todo lo que uno aprende, lo que le dio la universidad, a mí me dio la universidad pública, la UDELAR, y poder aplicarlo en una especialidad que me interesa profundamente. ¿Pero te imaginabas también terminar trabajando así? No me imaginaba. Cuando se dio en el 2005 y se dio la noticia que se iba a ingresar, que iban a formarse un equipo de investigadores, yo traté pedí para poder participar, porque... Era algo que te interesaba. Me interesaba desde muchos puntos de vista.
era como me cerraba completamente mi poder aportar, o sea, mi aporte personal desde la ciencia a una temática muy social y muy compleja. Y bueno, jamás me imaginé que iba a poder llegar a participar nuevamente, pero bueno, se dio. ¿Se dio? Sí. Bueno, sigo mostrando libros, parece que estuviera vendiendo, pero no estoy vendiendo, estoy recomendando. Acá, Nilo, vos has investigado mucho, junto a Samuel, este es uno de los libros que recomiendo, Intrigas Cruzadas. El último, Desaparecidos, no lo traje porque les conté, se lo presté a alguien acá en el canal que no me lo devolvió todavía, pero no importa, lo debe estar leyendo. No, me piden nombres, no vamos a dar nombres, pero va a aparecer. En cuanto a la investigación, Nilo, ¿no? Hablábamos recién de que a veces hay información escasa, ¿no? A veces hay alguna que busca despistar, ¿no? Guiar a otros caminos, ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los archivos militares, ¿no? Donde uno imagina que ahí puede llegar a haber información. Bueno, pasa lo que ha pasado en todos estos años, que hay muy poca información directa. Y de alguna manera uno tiene que recurrir si quiere investigar algunas cosas, particularmente la ubicación de dónde fue enterrados los desaparecidos o cuál fue la suerte de los desaparecidos, tenga que buscar de diversas maneras, no solo en archivos militares. Está lo que han dicho en los juzgados los militares, que muchas veces no se le presta atención. Y que puede haber mucha información. Y hay. De hecho hay. El problema es que ahí hay que separar la cáscara del trigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces dicen parte de verdad y parte de mentira. Y de alguna forma eso lo tenés que chequear con algo. Y ese algo lo tenés que construir porque no está construido. Construir quiere decir que interpretar lo que se hizo durante la dictadura y cuál era la estructura militar, y de alguna manera está vinculado a lo que decía Alicia, de que hay determinados tipos de patrones que permiten analizar y orientar la búsqueda de una manera más certera. No exacta, porque no hay una documentación que diga están entablados. Es un buen punto ese, porque para poder comprender la información hay que entender la estructura también militar, ¿no? Todo lo que estaba instalado para después, en caso de que se acceda a una información, interpretar qué es lo que hay ahí. Eso lleva mucho tiempo, además de acceder a la información, ¿no? Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo bien concreto, el Batallón 14 no existía como punto de búsqueda de los familiares. ¿Por qué? Porque no había detenidos, nunca hubo detenidos. El único detenido que hubo fue Jaime Pérez en un periodo determinado. Por lo tanto, ese era un lugar que no estaba denunciado, a diferencia, por ejemplo, del 13, que estaba el 300 Carlos y había todo un relato de versiones que atrás del 300 Carlos posiblemente hubiera desaparecido, todo eso a media lengua. Pero en el 14 no había nada. Los que señalan en el 14 es, en principio, el informe de 2005 de Bertolotti. Entonces eso es una información militar directamente. Así se entra el 14. ¿Buscando qué? Buscando a la hija, a la nuera de Hellman, a María Claudia. Era la búsqueda central era donde estaba María Claudia. Así se entró el 14. No se buscaba a todos los desaparecidos, se buscaba a María Claudia. Porque en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, un punto central para cumplir con Hellman y todo lo demás, era el caso de María Claudia. Entonces no se hablaba de todos los desaparecidos, de buscar todos los desaparecidos, sino se buscaba en particular, la causa judicial incluso durante un tiempo fue la única que hubo en el 13 y en el 14. Y se buscó en el 13 porque había testimonios también de que decían, y versiones, que posiblemente estuvieron en el 13, incluso versiones militares.
Pero definitivamente quien pone el ojo en el 14 es el informe de Bertolotti. Claro, que resulta clave allí. Hoy, ¿ustedes dónde están trabajando? ¿En el 14? ¿En el 13? ¿Qué pasó con lo del puerto, por ejemplo? Bueno, tenemos los dos equipos de antropólogos en el batallón 14, como ustedes saben, en Toledo. Un tercer equipo en un predio lindero al ex batallón 13. Y tuvimos una pequeña intervención en la Armada a raíz de información que llegó que señalaba dos sitios. Un sitio donde habrían ocurrido determinadas situaciones y un traslado hacia otro lugar. Eso que levantó muchísimo interés porque era un sitio nuevo por lo menos para un ingreso del equipo de antropólogos. Claro, fue como una gran novedad eso, ¿no? Fue la gran novedad de los últimos meses en términos de búsqueda, ¿no? Y que nosotros quisimos rápidamente salir a bajar las expectativas porque en realidad era muy poco certero lo que decía la información, pero bueno, tenemos que dar cuenta de todas esas denuncias de alguna manera, y esta era una que podíamos abordar rápidamente y conseguir las pruebas físicas o materiales para demostrar si esas versiones eran ciertas o eran mentiras. No siempre se puede, pero en este caso pudimos demostrar con técnicas arqueológicas, porque lo que se hizo no fue una excavación buscando restos, sino fue una excavación buscando determinadas señales que permitieran determinar si la información era cierta o no era cierta. Y la información no era cierta. ¿No era cierta? No era cierta. Entonces, nuevamente nos encontramos con esta llegada de información que altera rápidamente lo que se está haciendo, ¿no? Las dinámicas, que ya hemos aprendido a no desviar la atención de lo que hacemos, pero sí tenemos que atender, lógicamente. No es la primera vez que pasa eso, ¿no? Yo recuerdo haberlo hablado contigo más de una vez eso, ¿no? Pero ¿vos pensás que hay una operación precisamente para generar distracción? Creo que muchas veces sí, sucede que hay operaciones para distraer. Creo que en otras circunstancias ocurren cosas en otras esferas y quedamos involucrados en cosas que ni siquiera entendemos, y que creo que fue algo así lo que estuvo pasando últimamente. Fue por ahí. Sí, pero la verdad que no tenemos una explicación del por qué en ese momento surge esa información y a qué responde, si es un intento de desviar el interés de las excavaciones o si es otra cosa que está sucediendo a otro nivel y que quedamos nosotros involucrados. Ajá, pero eso, claro, sigue pasando hasta el día de hoy. Yo recuerdo haberlo hablado contigo, que incluso a veces cuando aparecen algunos restos, hay como una información que intenta distraer un poco el foco, o cada 20 de mayo pasan cosas de esas, ¿no? ¿Eso todavía lo tenemos presente? Sí, eso todavía sucede. Inmediatamente que hay un hallazgo, hay un pico de llegada de información. En general, la mayoría apuntando a desenterramientos, ¿no? O sea, otra vez al desestímulo de la continuidad de las tareas. Y eso se constata permanentemente y sigue sucediendo. Hay un componente humano muy importante en el trabajo de ustedes, ¿no? Más allá de lo técnico, obviamente, sino el trato con familiares, el vínculo con familiares. ¿Cómo es manejar eso, por ejemplo? Y es vital, porque familiares son los principales afectados en esta situación. Entonces el apoyo permanente tiene que ser necesario, a la vez que la cohesión grupal nuestra, la interna del grupo, que también necesariamente tiene que estar presente todo el tiempo, porque es un trabajo muy sacrificado y la mayor parte del tiempo, si uno lo piensa en términos generales, todos los días se va y no se halla nada, no se encuentra nada. Entonces, cuando se produce un hallazgo es algo muy puntual y... Que de hecho hay un protocolo establecido cuando hay un hallazgo. Sí. Sí, y es un vínculo que tratamos que sea con mucha transparencia, con mucha honestidad de cómo estamos, de hasta dónde podemos llegar. Hemos tenido muchas veces que nos hemos plantado frente a ellos, les hemos dicho, estamos empantanados. De hecho, pasaron muchos años sin poder encontrar, ¿no? Exacto, y eso lo hemos manejado siempre con mucha transparencia, con mucha honestidad. Y ellos también han sido un soporte para nosotros en momentos muy difíciles, por ejemplo, cuando el robo, ¿no? Que ellos fueron un soporte y organizaron también una marcha para
apoyarnos. Entonces hay un vínculo allí de respeto y de afecto. ¿Y cómo es el componente emocional de todo esto, no? De decir, bueno, pasó mucho tiempo y quizás no hay resultados, el trabajo entre ustedes, me imagino que va a haber mucho de compañerismo y poder bancar al otro. ¿Cómo es ese trabajo? Cuesta. Pero a la vez uno va aprendiendo a manejar ciertas emociones, porque esto de que diariamente por lo general no hay un hallazgo, entonces claro, es lo más que es el común denominador de cada día. Entonces lo importante es poder ir, y yo creo que todos tenemos el mismo motor interno que nos lleva a ir todos los días con la posibilidad de que pueda ser ese día el del hallazgo. Nilo, leyendo los libros de ustedes, ¿no? El tuyo y el de Samuel, queda claro que al sistema político le faltó valentía cada vez que tuvo que enfrentar al poder militar. ¿Cómo lo resumirías eso? Porque también está pendiente de eso de que se pueda o que baje la orden para que brinden información a aquellos que la tienen. ¿Cómo lo definís eso? Sí, el tema es mucho más, no solo a propósito de esto, sino que en realidad este tema, el de lo desaparecido, deja traslucir un problema que tenemos desde la apertura democrática, que es de alguna forma que los militares se han ido autogobernando, y se han tratado de conservar ellos mismos. Cuando ven dificultades salen hacia afuera, pero en realidad tratan de que no le toquen ninguno de los privilegios que han tenido durante el tiempo de la dictadura y posteriormente. O sea, no ha habido cambios sustanciales a nivel de las Fuerzas Armadas, ni siquiera en la educación. El gobierno que estaba saliendo, el gobierno de la calle Pou, intentó, a través del Ministerio de Defensa, cambiar algunos temas de la educación de los oficiales, y se armó un relajo que fue cuando fue amenazado Caetano. Entonces hubo una enorme resistencia y eso se echó para atrás. Incluso trataron de traidor a Fregosi, que en ese momento era el comandante en jefe. Eso no, políticamente no hay gente que le dé importancia a eso. Pero eso tiene mucha importancia porque es el relacionamiento con la sociedad y con el poder político, digamos. Nadie se anima, ni se ha animado ningún tipo de gobierno hasta ahora a meterle mano al Ministerio de Defensa de una vez por todas. La única que en el único periodo que podemos decir que empezó a modificar eso fue Azucena Berruti, y duró muy poco tiempo. Y nunca se supo por qué renunció, pero en realidad yo creo que fracasaron los planes de modificación, de relacionamiento con la sociedad de las Fuerzas Armadas y de la nueva educación. Es más, Azucena Berruti, cuando entró en el Ministerio de Defensa, dijo que eran todos militares e intentó poner gente civil, pero una medida mínima, poner a alguna gente de confianza civil. Entonces digo, políticamente hasta ahora no ha pasado eso. Ahora la ministra ha dicho algunas cosas que, bueno, que habrá que esperar que sucedan. Porque, digamos, como por ejemplo, de que los militares que están afuera y que fueron juzgados no van a cobrar más. Bueno, vamos a verlo. Porque muchas veces se ha hecho anuncios, y eso toca un poco el autogobierno, porque es como una camarilla, se defienden entre ellos, y el que saca los dedos fuera del plato se lo cortan. Entonces, la estructura militar no es solamente la estructura militar, sino que los componentes, los oficiales, siguen pensando exactamente lo mismo o muy parecido. Entonces, el enemigo interno lo han sustituido por el terrorismo. Entonces ahora hablan todo de terrorismo, no se sabe, porque es tan amplio el concepto terrorista, hablar de terrorismo podés hablar de cualquier cosa. Entonces se sustentan determinadas políticas militares porque dicen, bueno, vamos, y el 14 especialmente es una unidad dedicada especialmente con cuerpos especiales.
entrenado incluso por los oficiales mejor entrenados del ejército de Estados Unidos. Entonces, digo, ahí hay un tema que nadie se anima a tocar y que en realidad es vital. Entonces, el desentrañar esto de los desaparecidos tiene esa importancia. No solo que hay familias esperando esto, no solo que la sociedad es muy importante para la sociedad como aprendizaje y como rescate de la memoria también, sino que además es entrar por un tema concreto dentro de las Fuerzas Armadas para entrar a modificar determinado tipo de cosas. Y nos han mentido, digo, en una política que debe cambiar, si se quiere cambiar alguna cosa, es que nos han mentido toda la vida y que eso está, de alguna manera, la información, no solo por los que van a morir, sino que la información está, la prueba es que han dado a veces información, y eso yo creo que es un elemento importante para poder entrar a modificar algunas cosas y ir de a poco, digamos, cambiando eso. Alicia, ¿hoy cuenta con los recursos necesarios ustedes para poder desempeñar las tareas? ¿Cómo están parados allí? Bueno, tenemos justamente en la puerta el próximo plan para 5 años dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es el presupuesto para los próximos 5 años, que implica la posibilidad de lo que hemos hecho hasta ahora con la institución, pensar en grande, es decir... Pero ustedes dependen de la institución que además está definiendo autoridades. También, ¿no? Definiendo autoridades y próximamente presupuesto. Entonces, es necesario tener un presupuesto acorde porque por primera vez estamos haciendo, pidiendo cautelas que son muy extensas y asumiendo excavaciones que tienen una duración temporal que nunca habíamos soñado en poder desarrollar. Y eso es tener un presupuesto para poder dar cuenta de eso. Entonces, este presupuesto lo que pretende es la posibilidad de ampliar quizás a un equipo más de antropólogos, a una retroexcavadora más en el terreno y sostener entonces las tareas de 4 retros a la vez. Recursos siempre son buenos, siempre son necesarios, tecnología hemos empezado a incorporar, capacitación para el equipo, pero a mí siempre me gusta aclarar que el recurso económico no soluciona el problema, o sea, lo podemos hacer con mucho menos plata, pero con información. Claro, la información es lo que falta y es la clave. ¿Cuántos son hoy, por ejemplo? Hoy en día somos 11. 11, en total. La mayor parte en trabajo de campo, distribuidos en 3 grupos, y después Alicia y un compañero, Rodrigo Bongiovanni, que se dedican más a la parte preliminar. Bueno, Alicia está coordinando una serie de temáticas, además de lo preliminar, pero en total somos 11. Ahí tocaste un tema clave que es la capacitación, ¿no? Y pienso en los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Están metidos en el tema también? Hay mucho interés. Hay mucho interés. Lo vemos muchísimo en facultad, ¿sí? Cuando damos cursos, que nos están preguntando cuándo se da antropología forense, cuándo se va a dar otro curso. Muchas veces es una ilusión que queda por el camino, porque bueno, la tarea no es el hallazgo, la tarea de todos los días es como les contaba Leo, ir con el frío que había hoy de mañana al predio a buscar y no encontrar nada, como pasó hoy, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay mucho interés de los jóvenes por algo que está pasando, que lo están viendo suceder en las pantallas de televisión. Los últimos hallazgos fueron como muy a flor de piel para todos ellos. O sea, es algo que está pasando, es algo que desde la antropología podemos colaborar, queremos estudiar esto, cómo hacemos. Hay mucho entusiasmo. Sos consciente que sos una referencia en el tema, ¿no? Yo me acuerdo cuando entraste a clase aquella vez que te homenajearon, te aplaudieron todos, ¿te acordás? En eso de ser caras visibles, el trabajo de ustedes y poder hablar en los medios también me imagino que mueve bastante, ¿no? En los más jóvenes. Mueve mucho. Porque sí. En esto lo hemos hablado con Nilo más de una vez. Las nuevas generaciones es fundamental en este concepto de memoria, verdad y justicia también, ¿no? Bueno, sí, es muy sorprendente estar hablando del hallazgo de Luis Eduardo y que los alumnos te pregunten, ¿pero hubo otros hallazgos antes? Entonces, darte cuenta que están entrando a la facultad sin saber lo que pasó en 2005, por ejemplo, ¿no? Sí. Algo que es muy, muy reciente. ¿Qué pedirles
de otro periodo. Y no, pensaba que cada hallazgo tiene además sus características. Pienso en lo de Amelia Sanjurjo, que demoró casi que un año más o menos en conocer la identidad, ¿no? Un año para conocer la identidad, y casi que se identifica, Claro. y surge el nuevo hallazgo en el 14. Entonces, han habido con muchos temas. Nos han pedido también en los liceos que apoyemos la parte de genética, porque es una forma de que los alumnos apliquen o entiendan una aplicación muy práctica de la genética, por ejemplo, a través de algo que acaban de ver en la tele. Estamos hablando de estos 20 años del IAF. Hay una muestra preciosa, fotográfica además también, ¿no? Sí, a vos te lleva mucho la fotografía, ¿no? Sí, bueno, es un viejo amor. Pero sí, una muestra muy bonita en el Museo de la Memoria. Hasta el 30 de agosto va a estar por allí. Que bueno, es un relato de tantos que se pueden hacer de estos 20 años. Bueno, en el final les agradezco mucho. ¿Estás preparando algún libro? ¿Estás investigando, trabajando algo? Siempre estamos trabajando. Ah, qué linda respuesta, qué buena respuesta esa. Bueno, avisanos cuando haya novedades ahí. Bueno. ¿Estás con Samuel ahí? ¿Están investigando, trabajando? Sí, estamos trabajando. Bueno, cuando esté pronto avisa. Pero eso demora mucho. Y demora un poco ahí. Lo sacan en brecha también, me imagino, ¿no? Lo pueden conseguir en brecha ahí en la página, así que gracias a los tres. Siempre es un gusto recibirlos y charlar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos la pausa y venimos para el cierre con música, además lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad.